un paciente mío acá. Bueno, entonces complejos QRS estrechos, no hay, aquí hay ritmo sinusal. ¿Sí? Aquí puede ser un fenómeno de taquicardia, aquí puede ser sinusal, porque hay PQRST y la frecuencia no es rápida, aquí viene a ser rápido, o sea que hace crisis de taquicardias y fenómeno normal. ¿Sí? Aquí son QRS estrechos, miden menos de 0,11 o 0,10 o 100 milisegundos y no hay ondas P. Esa es la característica de decir, encontrar un paciente con palpitaciones, taquicardia, frecuencias cardíacas más de 180, lipotímico, sudoroso, pálido, y usted toma un electro y los complejos son estrechos, son regulares el RR, no hay onda C, usted no ve las ondas P, perdón. Lo primero que sospecha es que es una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Muchos llegan con el diagnóstico ya, porque son pacientes jóvenes, mujeres, y muchos ya saben incluso que les colocan, ¿no? Calciantagonistas no diropiridínicos como verapamilo. La droga de elección es la adenosina, pero no la encuentra uno casi nunca. Entonces verapamilo, los betabloqueadores si no hay mucho compromiso hemodinámico, o la digital en algunos pacientes. Bueno, el otro es el síndrome de preexcitación, que básicamente el que más nos interesa es el Wolff-Parkinson-White, que es el que más problema, que es por un haz aberrante, que va desde el atrio o desde el nodo sinoatrial y pasa por encima del nodo atrioventricular y cae en el ventrículo. Generalmente cae en el ventrículo. ¿Sí? Ese es un haz de Kent que puede ir por el lado derecho o el lado izquierdo. Es congénito porque es una fibra aberrante de Kent. Se aplica la denominación a los pacientes con preexcitación y taquicardia paroxística. Es producida por una vía accesoria conocida como haz de Kent. Es una de las causas más frecuentes de trastorno de frecuencia rápida en niños y en bebés. Ojo, desde pequeñitos con crisis de taquicardia, complejos anchos, rítmica, frecuencias cardíacas altas, sospeche un Wolff-Parkinson-White. Los síntomas pueden ser palpitación, lipotimia, mareo y disnea y opresión precordial porque compromete un poco digamos que la perfusión miocárdica. La frecuencia varía dependiendo del paciente. Entre las crisis el paciente puede estar normal. Algunas personas pueden presentar solo unos cuantos episodios, 1 o 2 veces por semana, y algunas son episodios muy frecuentes. ¿Sí? Las características del electrocardiograma típicamente es un PR corto y una onda delta. Aquí vea, PR corto que mide menos de 120 milisegundos y una muesca en la rama ascendente de la onda R. Esa es la característica. Aquí lo ven, mire este, PR corto y una onda delta que da un complejo QRS ancho. Aquí está mejor, PR corto y mire la muesca sobre la rama ascendente de la onda R. Eso es un Wolff-Parkinson-White. ¿Listo? Muy bien. El otro puede ser ortodrómica, antidrómica, con fibrilación atrial. Yo no les voy a complicar la vida con esto y no se lo aprendan. Por ahora solo le puedo decir qué es esto. Ortodrómica, muy frecuente en forma de reentrada ven que el impulso se propaga de atrio-ventrículo a través del sistema normal y se vuelve por la vía retrógrada. En el antidrómico se propaga por la vía rápida y se vuelve por el otro haz. El QRS en estos pacientes es normal. Aquí es difícil diagnosticar el Wolff-Parkinson-White. O sea, en el antidrómico que se va por la vía normal y se vuelve retrógradamente por la vía AB normal, es un QRS ancho. Por eso es que el Wolff-Parkinson-White da QRS ancho. La razón de ser de la onda, de la muesca, la onda delta sobre la rama R, básicamente es que la vía rápida cae en el sistema ventricular y no cae en la vía de conducción. Entonces se retrasa la conducción AB, en el ventrículo. ¿Listo? Bueno, esto lo puedo pasar por ahora. Manejo el Wolff-Parkinson-White. Vamos a hablar de extrasístoles ventriculares. Son impulsos prematuros en relación al ritmo dominante que se origina por debajo de la bifurcación AB. O sea, mire P, QRS y la T. Y luego aparece un ritmo anormal que es mucho más ancho, QRS más ancho, más de 0,12 mide, y generalmente se escribe entre más lejos esté del nodo AB, entre más abajo, más anormal con respecto al QRS es. Entre más parecido al QRS, entre más parecido quiere decir que el foco ectópico está más cerca a las de His o al nodo AB. Tengan en cuenta eso. El sustrato fisiopatológico de esta arritmia son la isquemia,
La cardiomiopatía dilatada puede ser hipertrófica o ventricular derecha, la hipertrofia ventricular o la falla, el síndrome QT largo o el síndrome de Brugada, que es el famoso bloqueo de rama derecha congénito, que puede producir muerte súbita, la taquicardia polimórfica por catecolaminérgica, no sé, es más complicado, y la taquicardia ventricular idiopática, ¿sí? La hipoxemia, la acidosis metabólica, la inducción anestésica, los trastornos electrolíticos, los antiarrítmicos, ojo, los antidepresivos, todos estos pueden generar no solo extrasístoles ventriculares, sino cualquier arritmia, más ventricular. Los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, la mitriptilina, los antihistamínicos, sobre todo los de grupo 1 y 2, no tanto los de nueva generación, son menos arritmogénicos, y los antiarrítmicos del grupo 1, lidocaína, propafenona, procainamida, son antiarrítmicos proarrítmicos, o sea que se usan para arritmia pero producen eso. Pueden ser asintomáticas o manifestarse por palpitación, angina, hipotensión arterial si son frecuentes. ¿Cómo se ve? Se ve como impulso ectópico prematuro. Los complejos QRH son anchos, deformados, miden más de 200 milisegundos, más de 120. El intervalo de acoplamiento es fijo o variable. Puede haber pausa compensadora completa en el 75%. La morfología del QRS depende de dónde se origina el foco ectópico. El segmento ST generalmente es contrario al QRS y la duración depende del sitio. Entre más bajo, más largo es. Entre más bajo se origine. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, mire este PQRST, pero esto aparece aquí, una muy parecida a esta. O sea, son complejos. Usted sospecha que esto es supraventricular, o sea que es una extrasístole auricular. Mire esto, normal, y aparece esta arritmia, ¿sí? Esto es una ventricular. Cuando son de morfología en las mismas derivaciones iguales, uno dice que es unifocal o monofocal, menos grave. Cuando son de morfologías diferentes son más graves porque puede desencadenar taquicardia ventricular. Esto es, mire, de una morfología y de otra. Esto es multifocal. Esto es de una morfología y mire que esta es un poco diferente a esta y esta es diferente a esta. Esos son pares de extrasístole. Esto es un foco ectópico y este es otro. Esto es lo normal. O sea que esto es una pareada multifocal. Es grave, es un Laun 3-4. O sea que requiere tratamiento antiarrítmico para prevención de taquicardia ventricular. Mire, la extrasístole, mire la extrasístole. PQRST, extrasístole. PQRST, extrasístole, una extrasístole y otra. Esto es un bigeminismo. Una. Le llaman bigeminada. La clasificación de extrasístoles, pues sobre todo para posisquémicas, después de un infarto o una angina inestable, es clase 1 cuando son monomórficas menor de 30 por hora. Clase 2, extrasístoles monomórficas pero son más frecuentes. Clase 3 cuando son polimórficas o multifocales. De aquí para acá generalmente requieren tratamiento antiarrítmico. Váyanse aprendiendo. Droga de elección puede ser los beta bloqueadores del grupo 2 o la amiodarona grupo 3. Clase 4 cuando son dupletas o tripletas, fenómenos de taquicardia ventricular. Y el fenómeno RNT es que la R de la extrasístole cae sobre la T y eso es un Laun 5. Esto es un premonitorio de taquicardia ventricular. Las extrasístoles patológicas, cuando son múltiples, cuando son bigeminadas, cuando son pareadas, o sea, cuando son dupletas y si son de diferente morfología, grave. Suceden en salvas o hay fenómeno de RNT, hay que tratar. Aparecen con esfuerzo, grave, porque puede ser isquémicas. Aparecen tras ingestión de alcohol o drogas psicotrópicas o aparecen después de fumar. Ojo con eso. Hay que estar muy atento a ese tipo de arritmia. Bueno, importantísimo, se los voy a mencionar acá. Las extrasístoles ventriculares, generalmente 1 o 2, casi acá hasta 3, trate la causa. 3, 4, 5, generalmente hay que dar antiarrítmicos. Manejo de drogas como lidocaína, amiodarona, son las drogas que tienen que aprender, ¿sí? O los beta bloqueadores, que incluso han demostrado mejorar y disminuir la mortalidad de los pacientes.